En el año 1743, en las brumas heladas de Massachusetts, una comunidad buscaba refugio en la fe, ignorando el oscuro secreto que se cernía sobre ellos. En un convento casi olvidado, conocido por su caridad y compasión, comenzaron a desaparecer niños huérfanos, dejando tras de sí un rastro de desolación y confusión. Los primeros rumores de desapariciones se susurraban en los alrededores. El comportamiento de las hermanas se tornaba extraño. Sus miradas parecían ocultar un propósito más siniestro. Los registros de la institución, que alguna vez fueron considerados sagrados, revelan un oscuro capítulo de la historia. Los libros de registro muestran que en el invierno de aquel año, más de 20 menores fueron declarados perdidos sin razón alguna, simplemente desaparecidos en la noche. Dice uno de los documentos hallados: la Madre Superiora, una figura de autoridad despiadada, se mantenía al margen de estas desapariciones. Su risa resonante oculta las súplicas de los niños, que se evaporaban entre las frías paredes de piedra caliza. Los testimonios de los pocos que lograron escapar cuentan historias escalofriantes de prácticas inhumanas que se llevaban a cabo bajo el pretexto de cuidados piadosos. Los niños eran sometidos a experimentos que nos llenaban de horror, pero las hermanas siempre aseguraban que era por su propio bien, relata uno de los sobrevivientes, cuya voz temblorosa aún resuena con el eco del miedo. Sin embargo, la angustia de la comunidad crecía y los murmullos se transformaban en gritos. Aunque los líderes religiosos permanecían en un silencio cómplice, protegiendo la imagen del convento a expensas de la verdad. A medida que las desapariciones se multiplicaban, un nuevo hallazgo complicaría aún más la situación. Correspondencias secretas entre la Madre Superiora y figuras de la diócesis, revelando un entramado de encubrimiento efectivo. Los responsables de nuestra fe estaban al tanto, encubriendo horrores a cambio de poder y riqueza, menciona un investigador, sumergido en los polvorientos archivos de la Iglesia. Pero el verdadero horror seguía oculto, esperando ser desenterrado. Bajo las antiguas piedras del convento se hallaron evidencias de un pasado aún más oscuro, donde la esperanza y la desesperación se entrelazan en una danza mortal. Así comienza nuestra historia, un viaje a las profundidades de la fe, la traición y el horror, en la primera colonia caníbal de América. Lo que parecía un santuario se convertía, poco a poco, en un abismo del que sería difícil escapar. Prepárense, porque lo que está por venir hará temblar los cimientos mismos de lo que creíamos conocer. A medida que la angustia en la comunidad crecía, un día frío y gris trajo consigo una revelación que pondría todos los secretos al descubierto. Aquella mañana, un grupo de vecinos, preocupados por las nuevas desapariciones, se reunió a las puertas del convento, dispuestos a exigir respuestas. Apenas unos días antes, una niña había desaparecido, sin dejar rastro, y el eco de su ausencia resonaba en cada hogar. La Madre Superiora apareció en el umbral, con su mirada dura y seria. «No causen alboroto, mis queridas hermanas y hermanos», dijo, con una voz que no admitía respuestas. Pero ya era demasiado tarde. Sin tener en cuenta las advertencias, el grupo se adentró en el convento, decidido a investigar, a desentrañar el horror que se escondía tras aquellas frías paredes. Mientras recorrían los estrechos pasillos con sus murales de ángeles, fueron atrayendo las miradas nerviosas de las novicias. Una de ellas, visiblemente inquieta, los condujo hasta una habitación cerrada. «No deberían estar aquí», murmulló, pero su advertencia se perdió en el aire.
Al abrir la puerta, lo que encontraron les heló la sangre. La habitación era oscura y fría, un contraste brutal con el sol que se filtraba a través de las ventanas. En el centro, un altar improvisado adornado con objetos extraños parecía recordar prácticas de otro mundo. Recortes de documentos antiguos y dibujos perturbadores cubrían las paredes. Uno de los vecinos, impulsado por la curiosidad, tomó un papel del suelo. Era una lista con nombres de niños, y a cada nombre le seguía una marca, como si se tratara de un conteo. «¿Qué es esto?», gritó, pero nadie podía responder. En ese momento, el grupo comenzó a murmurar choqueados. La realidad de lo que veían comenzaba a hundirse en ellos. «Podría ser solo un juego macabro», intentó justificar uno de los hombres mientras su voz temblaba. Pero el miedo ya se había gestado en sus corazones. De repente, se escuchó un grito desgarrador. La hermana que les había guiado empezó a llorar, presa de una angustia reciente. «No puedo», balbuceaba mientras caía de rodillas. Unas horas antes había visto algo que nunca debería haber presenciado. Los niños no desaparecían, musitó. Se los llevaban a la cámara de la verdad. El aire se volvió más pesado, aplastante. En su mente la comunidad empezó a reconstruir lo que nunca habían querido ver. Los experimentos en nombre de la fe, los susurros ocultos. Todos habían sentido en algún momento ese escalofrío al pasar junto a la hermana mayor, pero ahora la manifestación de un terror tangible desbordaba la sala. «¿Qué fue lo que hicieron con ellos?», preguntó alguien, su voz baja y temerosa. Cuando el grupo se preparaba para huir, el pulso en sus manos, el aire helado se alteró. La Madre Superiora irrumpió en la habitación, su figura oscura proyectando una sombra ominosa. «Ustedes no deberían haber entrado aquí», dijo con un tono helado y amenazante. Los ojos de la comunidad se encontraron en una mezcla de terror y determinación. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe. No pudieron salir. La Madre Superiora continuó, pero su voz se volvió un susurro. «No entienden. Los rituales deben completarse. No pueden romper el ciclo». En ese instante todos se dieron cuenta. Más allá de las desapariciones, había algo más. Una finalización que requería un sacrificio, un despertar de oscuridad. Y el rastro de los niños perdidos era solo el inicio. Frente a la complicidad de las autoridades de la diócesis, los murmullos de quienes habían cerrado los ojos ante el horror empezaron a resonar con nuevas preguntas. ¿Qué harían? ¿Quién se atrevería a desenmascarar a la Madre Superiora y sus terribles secretos? La tensión se apoderó de ellos, al darse cuenta de que la verdad podría ser más aterradora que la oscuridad que ya conocían. Mientras el grupo buscaba una salida, una percepción aterradora se cernía sobre ellos, pues algo profundo y oscuro había comenzado a despertar, dispuesto a transformarlo todo. El aire se volvió más pesado, aplastante. En su mente, la comunidad empezó a reconstruir lo que nunca habían querido ver. Todos habían sentido en algún momento ese escalofrío al pasar junto a la hermana mayor. Pero ahora, la manifestación de un terror palpable desbordaba la sala. «¿Qué fue lo que hicieron con ellos?», preguntó alguien, su voz baja y temerosa. De repente, un estruendo interrumpió el pánico. Un grupo de novicias, aterrorizadas, irrumpió corriendo en la habitación. «¡Ayuda! Están viniendo por nosotras», gritaron, con los ojos desorbitados y la piel pálida. El caos se desató. Las miradas de los vecinos se llenaron de confusión y miedo. «¿Quién viene?», preguntó uno,
su voz temblorosa. Las hermanas empezaron a murmurar entre sí, susurros que parecían cargados de un miedo ancestral. La Madre Superiora, de pie en el centro, no mostró reacción alguna ante la noticia. Su rostro era una máscara de piedra. «Silencio», ordenó de manera feroz, pero su tono no trajo calma. Más bien, desató una ola de inquietud. «Los experimentos», se oyó entre la multitud de novicias. «Nunca dejamos de servir a la causa». Su voz se apagó en un sollozo asustado. La Madre Superior se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de ira y desesperación. «No hables tonterías. Ustedes no entienden», dijo, pero su tembloroso tono fue evidencia de lo contrario. Los nervios de los aldeanos estaban al borde de la ruptura. Uno de ellos, decidido a enfrentarse, empezó a recitar la liturgia de exorcismo. Las oraciones ardían en su boca, pero su fe le fallaba. El eco de sus palabras reverberó entre las paredes del convento, pero el efecto fue nulo. La Madre Superiora, empujando a una de las novicias, miró de nuevo a la comunidad. «No pueden interferir», susurró como un decreto. Justo en ese instante, un grito profundo resonó desde el sótano. La comunidad se congeló. Miradas de horror se cruzaron. «¿Qué fue eso?», alguien preguntó, pero ya estaban corriendo hacia la puerta, decididos a conocer el secreto que había estado oculto. Bajaron por la escalera de piedra, los escalones fríos y húmedos bajo sus pies. La oscuridad se adueñó de ellos. «Debemos salir de aquí», decía uno mientras el pánico crecía. Al llegar al final de la escalera, encontraron una puerta que crujía ominosamente. Sus varillas de hierro parecían dispuestas para proteger algo en el interior. Con un empujón la abrieron. El espacio era tenebroso. En el centro, un gran libro de registro se hallaba abierto, revelando una lista de nombres. «Muchos de ellos, los mismos, han estado documentando todo», balbuceó una mujer con la mirada fija en las páginas. Las palabras eran aterradoras. Sacrificio requerido, espera y sufrimiento, liberación. En los márgenes, garabatos frenéticos hablaban de la otra vida, prácticas de purificación. Las madres y novicias estaban atrapadas en su devoción, arrastradas a un ciclo que nadie quería romper. «La diócesis lo sabe», murmuró otro. «Los hemos mantenido a salvo por tanto tiempo». La comprensión se enfrió en el pecho de todos. La complicidad de la Iglesia era más profunda de lo que imaginaban. La Madre Superiora tenía aliados en los lugares más altos. Todo era más grande, más oscuro. Justo cuando pensaban que tenían el control, el horror continuó su desfile. Un sonido ahogado emergió del libro. Las páginas comenzaron a agitarse, como si una fuerza invisible intentara escapar de sus confines. Con un crujido, una mano enguantada se extendió por la abertura del libro, atrapando en un vórtice de poder a las madres y novicias, como un espectro fundido en la tinta. La comunidad, petrificada, observó cómo lo que querían se tornaba carne y hueso, transformando el aire en un grito ensordecedor. «No puede ser», exclamó alguien. La desesperación se destiló en ese puñado de hombres y mujeres. El ciclo de horror parecía indefinido, despierto y reclamando más sacrificios. Y en medio de todo, una figura encapuchada apareció al final del pasillo, observándolos. La luz parpadeó y la comunidad supo. El verdadero terror apenas comenzaba. La figura encapuchada en el extremo del pasillo pareció cobrar vida, avanzando lentamente,
como si arrastrara el peso de una verdad que nadie estaba listo para escuchar. La comunidad, atrapada entre la convulsión del descubrimiento y el horror inminente, mantuvo la mirada fija. El silencio se volvió denso, casi palpable. El aire frío se agolpó en sus pulmones y un escalofrío recorrió la espalda de cada uno. De pronto, una de las novicias, aún temblando, dio un paso adelante. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó. «Su». Voz casi un hilo. La figura dio un paso más y en un giro dejó caer la capucha. Era una hermana, pero su rostro estaba marcado con cicatrices que contaban historias de sufrimiento indescriptible. «Soy la que sobrevivió», murmuró con una voz rasposa como el eco de un pasado olvidado. Mientras desgrana su historia, el grupo se acercó. «Todo comenzó con las visiones», dijo, sus ojos desbordando vulnerabilidad. La Madre Superiora sabía que las desapariciones no eran simples. Eran rituales, sacrificios en nombre de una fe torcida. El eco de sus últimas palabras resonó y se asentó en la mente de todos, formando un nudo de horror. Entonces, entre susurros, la hermana comenzó a leer un viejo documento que llevaba consigo, desgastado y amarillo por el tiempo. «Esto está enterrado en la iglesia», comenzó, mientras su dedo tembloroso se deslizó sobre el papel. Registro de ecos de almas perdidas, un listado de niños, utilizados en procedimientos inhumanos, rituales de purificación, decían. El fin justificaba los medios. La comunidad se miró unos a otros. La incredulidad dejaba paso a la comprensión aterradora. «No», gritó uno, quebrándose. «No pueden estar hablando en serio». Pero la hermana seguía. «En este convento, estudios y experimentos sobre la naturaleza del alma eran llevados a cabo. Las hermanas creían que podían purificar a los niños, elevar sus espíritus. Y cuando ya no servían, eran ofrecidos a algo que nos superaba. Cada palabra caía como un balde de agua helada. Los corazones latían con fuerza. La realidad se desdibujaba en una pesadilla compartida. Otro documento se deslizó de las manos de la hermana, uno que se había olvidado. Correspondencia con la diócesis, donde se menciona que ciertos rituales se llevaban a cabo con el consentimiento de las autoridades. Con eso, el verdadero horror se reveló, arraigado en una complicidad siniestra. Los murmullos entre la comunidad se intensificaron. «¿Pero cómo pudieron?», comenzaba a decir uno, mientras la voz se le quebraba ante la indignación. La hermana levantó una mano. «El poder corrupto se extiende. Nadie quiere ver la verdad, pues la fe puede caer si se expone». El teatro de dolor se había montado. Mientras la tensión pulsaba, un grito desgarrador resonó del sótano, interrumpiendo la conversación. «¡Vienen por nosotros!». Otra novicia apareció aterrorizada, y el grupo se congeló de nuevo. Las sombras se agolpaban, y la oscuridad parecía cobrar vida. La figura encapuchada se alzó, y en un susurro profundo y grave dijo: «No hay escapatoria. Lo que hemos comenzado aquí ha atraído a una fuerza que necesita más. Las almas perdidas no descansarán hasta obtener lo que desean». La comunidad sintió cómo el aire se volvió irrespirable y un frío aterrador penetró sus corazones. La Madre Superiora apareció de repente, sus ojos iluminados por una locura desatada. «No lo permitiré», gritó, y tras ella se formaba una sombra, un oscuro ente, arrastrándose y alzando las manos.
Todo a su alrededor empezó a temblar. «Esto es solo el inicio», dijo la hermana con voz entrecortada. «Viene algo mucho más oscuro que lo que jamás imaginamos». Cuando los ecos del grito comenzaron a ahogarse, se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por su propia salvación, sino que el verdadero horror superaba cualquier idea que pudieran haber tenido. La intromisión del miedo era palpable. Una presencia antigua y voraz comenzaba a despertar, y sin poder salir, la comunidad se enfrentaba a una realidad que transformaría todo lo que conocían. ¿Qué conseguiría esta fuerza oscura? ¿Y qué deberían sacrificar para neutralizar la oscuridad que se alzaba? El eco del grito resonó en las paredes del convento y la atmósfera se volvió aún más densa. La comunidad sintió que el tiempo se detenía, atrapados entre el horror manifiesto y las oscuras revelaciones que se desplegaban ante ellos. La figura encapuchada, la hermana que había sobrevivido, se adelantó, sus cicatrices contando historias que ninguna de las miradas en la habitación podría haber preparado para escuchar. Todo esto no es solo un ciclo de sacrificios. Es un legado, una herencia de corrupción que se extiende mucho más allá de estas paredes, dijo con voz entrecortada. Los miembros de la comunidad estaban al borde. El miedo se mezclaba con la ira y el dolor. El convento no solo es un lugar de culto, es un laboratorio de almas y cuerpos rotos. Los experimentos no eran solo para purificarlos, eran para obtener poder, conocimiento prohibido. Las hermanas creían que podían tomar lo que no era suyo y manipularlo. Mientras hablaba, sacó de su túnica un viejo documento amarillento, arrugado y descolorido. Empezó. Es un memorándum que encontré entre los archivos. Se habla de un proyecto de purificación. Detallaba cómo los niños eran preparados y seleccionados para sacrificios ceremoniales, en el nombre de algo que sus autores llamaron la luz eterna. Las palabras retumbaron en el aire como un mantra oscuro, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. «Eso no puede ser cierto», exclamó un hombre, con una mezcla de incredulidad y angustia. ¿Qué tipo de seres humanos harían algo así? Pero la hermana alzó la vista, su mirada dura como piedra. Son los mismos que se sientan en el consejo, los mismos que tienen la bendición de la diócesis. Ellos son cómplices de todo. El murmullo de la multitud creció. La ira reprimida comenzaba a surgir. No puede ser que nuestra fe esté manchada por esto. No pueden simplemente dejar que eso sea así, gritó una mujer, mientras sus lágrimas caían descontroladas. Sin embargo, la hermana apenas se inmutó. Ustedes no saben la verdad sobre sus pastores. Han vendido su fe a cambio de poder, de controles. Ellos están al tanto de cada niño que se ha perdido, cada vida que ha sido destruida aquí. De repente, las luces comenzaron a parpadear, como si la misma oscuridad del convento quisiera interrumpir la revelación. El murmullo se convirtió en gritos a medida que la presión aumentaba, y el grupo comenzó a sentir un ligero temblor en el suelo. La Madre Superiora, furiosa, levantó las manos en un intento por recuperar el control. «Silencio, esto es una herejía», vociferó, su voz reverberando. «El terror no terminó aquí», continuó la hermana, ignorando su interrupción. Los experimentos incluían mezclas de hierbas y químicos extraños. Esta fue una búsqueda de inmortalidad. Creían que podían capturar el alma y retenerla en cuerpos jóvenes. En sus ojos, ellos eran salvadores, pero sus acciones son el verdadero horror. Las manos comenzaron a temblar entre la multitud.
¿Cuántos más? ¿Cuántos más eran? Preguntó una joven. ¿Cuántos de nosotros hemos estado bajo su atención? La hermana suspiró. Las listas de nombres no solo son registros de aquellos que han desaparecido, son pruebas de sacrificios. El último está por llegar y necesita ser completado. En ese instante, se escuchó un grito desgarrador proveniente del sótano. La comunidad se giró hacia el sonido, el sudor helado goteando por sus frentes. La Madre Superiora, con los ojos fuera de sí, intentó evitar que se distrajeran. «No deben ir, no, deben descender», gritó, mientras una sombra oscura comenzaba a asomarse detrás de ella. Pero la comunidad se lanzó hacia la escalera, el terror superando a la obediencia. Bajaron deprisa, cada escalón retumbando bajo su peso. Con cada paso, el aire se tornaba más frío, como si algo los llamara. Al llegar al final, encontraron una puerta pesada y ajada, desgastada por el tiempo. La abrieron con un empujón, y lo que vieron los dejó helados. El sótano estaba lleno de jaulas. Eran pequeñas. En cada una había un niño, murmurando, con ojos sumidos en la desesperación. El horror de la verdad se desbordó. «¡Esto no está pasando!», gritó alguien, y en ese momento una de las niñas alargó su mano, un atisbo de esperanza y terror en su mirada. «¡Ayúdennos!». Mientras se acercaban a las jaulas, un papel se movió a sus pies. Una última nota, un testimonio desgastado. El último ritual se aproxima. Aquellos que no sean liberados serán usados para lo que viene. Las palabras atravesaron su interior como dagas. La Madre Superiora apareció detrás de ellos, su figura ahora sombría, más imponente que antes. Un último destello de locura cruzó su rostro. «No lo permitiré», gritó, y solo entonces comprendieron que había llegado el momento. El sacrificio final era inminente. El aire se volvió irrespirable. Una sombra se cernió sobre ellos. La comunidad se dio cuenta de que no solo luchaban por la vida de aquellos niños, sino por la suya propia. ¡Qué horror aún estaba por venir! Y mientras se preparaban para enfrentarlo, la sensación de que el verdadero terror apenas comenzaba se instaló en sus corazones. El aire en el sótano era denso y tenía un olor a humedad y descomposición. La Madre Superiora se acercó, su furia palpable. «No lo permitiré», decía mientras un escalofrío recorría la habitación. Su voz resonaba, pero nadie hacía caso. La comunidad, con el corazón palpitante, se encontró ante una verdad que no podían ignorar. Las jaulas estaban llenas de ojos suplicantes, pero un documentado más, desgastado y amarillento, llamó la atención de todos. La hermana sobreviviente lo sostuvo con manos temblorosas. Esto es una lista de todos los niños que han estado aquí», susurró, sus ojos reflejando terror. «Miren las anotaciones. Cada nombre está marcado con algo terrible». La comunidad se asomó ansiosamente, atrapados entre el detalle y el horror. El documento decía: «Los casos de tisis se incrementaron después de la purificación». El término resonó como un eco sombrío. «Tisis», un hombre murmuró. El frío recorrió sus cuerpos. Esa enfermedad que llevaban entendiendo como una maldición, ahora se asociaba con el mismo lugar donde creían que hallarían salvación. «Eso era solo el comienzo», dijo la hermana, mientras las manos temblorosas de los vecinos se entrelazaban. Los niños eran sometidos a tratamientos crueles. Creían que purificando el cuerpo, el alma podría ser más fácil de recibir, de gobernar, pero no eran conscientes del horror que causaban. La Madre Superiora emitió un rayo de desesperación,
«Uy, son mentiras, son herejías», gritó, su voz rebosante de rabia y miedo ante la verdad. Pero el eco de sus palabras se desvaneció en el aire pesado. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a murmurar entre sí, tratando de asimilar la nueva información. «Esto no se queda aquí», interrumpió una mujer de la comunidad. Su voz temblaba. «Si hay un registro de esto, si hay pruebas de lo que ocurrió, entonces la diócesis debe saberlo. No podemos permitir que esto continúe». De pronto, un ruido sordo resonó. Una puerta oculta, en una esquina oscura del sótano, se abrió con un crujido. La figura encapuchada avanzó rápidamente. La comunidad, paralizada, sintió un sudor frío brotar de sus frentes. Había más en juego aquí, más de lo que habían imaginado. «Ustedes no están preparados para lo que encontrarán», dijo en voz baja. «Los experimentos que han realizado no son solo un tema de purificación. Se han hecho conexiones más terribles dentro de la iglesia. El convento es solo una pieza de un tablero más grande». Sus palabras, como un jarro de agua fría, hicieron que todos temieran por lo que quedaba por descubrir. La tensión creció, una especie de tormenta que se desataba en sus corazones. «Miren este documento», expresó la hermana, apuntando al viejo papel en su mano. «Se habla de un proyecto de inmortalidad, remontándose a los altibajos de la fe. La diócesis ha estado considerando estos sacrificios en nombre de algo que llaman el renacimiento celestial». Los murmullos crecieron en intensidad. «¿Renacimiento?», preguntó alguien, la incredulidad y el miedo danzando en su voz. «No puede ser que…». Pero ya no había vuelta atrás. Las conexiones se tejían como una telaraña oscura, abarcando a cada uno de ellos. El terror aumentó cuando un grito resonó nuevamente del fondo del sótano. «¡Ayúdennos, por favor!». Era el eco lloroso de un niño, y eso quebró lo que quedaba de coraje en los presentes. «No, no podemos dejarlo así», gritó una mujer. Miradas de compasión y terror se encontraron. Justo en ese instante, una figura apareció detrás de la Madre Superiora. Era una de las novicias, sus ojos llenos de desesperación. «No hemos terminado», gritó al borde del llanto. «Las autoridades lo saben. Ellos son cómplices. Los niños que han perdido su vida aquí, todo es parte de un ritual mayor». Todos se quedaron congelados. La atmósfera se tornó aún más opresiva. Una revelación aterradora dio vueltas en sus cabezas. No solo luchaban por salvar a los niños. El oscuro legado que habían ignorado durante tanto tiempo nada tenía que ver solo con su comunidad. Esta práctica horrorosa se extendía más allá, uniendo sus destinos en una red de traición. La Madre Superiora gritó y ordenó, pero era demasiado tarde. Una sombra oscura se cernió sobre ellos, y cada uno sintió un escalofrío helado en sus espinas. Miradas de horror cruzaron el sótano, mientras se preguntaban qué tipo de sacrificio era necesario y qué horrenda verdad se avecinaba. Para ellos, en medio de todo, la comunidad supo que el verdadero horror apenas comenzaba, abriendo la puerta a algo mucho más oscuro. Lo que sea que se avecinara estaba reservado a ellos, y el eco de la maldad ya resonaba en las profundidades de su propia fe. El sótano estaba lleno de tensiones. La Madre Superiora, con furia en sus ojos, se interponía entre la comunidad y la verdad. «Esto es un acto de desesperación», gritó, la voz temblando con ira y miedo. La atmósfera estaba pesada. Cada palabra hacía eco en las frías paredes de piedra caliza. La hermana sobreviviente, valiente a pesar del terror,
sostuvo el documento desgastado que había encontrado. Las palabras sobre purificación y sacrificios palpitaban en sus manos, cargadas de horror. «Estas jaulas son producto de su locura», murmuró un hombre al asomarse a una de las celdas. Dentro, los ojos de los niños, llenos de angustia, reflejaban un sufrimiento indescriptible. «No podemos dejarlos aquí», imploró, su corazón golpeando con cada palabra. La realidad los aplastaba. Era claro que esas almas inocentes eran parte de un juego siniestro más allá de su imaginación. Como un eco distante, un grito desgarrador quebró el silencio. Las miradas de preocupación se centraron en la puerta trasera del sótano. «¡Ayúdennos! ¡Están llegando!», gritó otra novicia, casi desvanecedora de tanto miedo. La comunidad tembló, el pánico burbujeando en sus venas. La Madre Superiora se hizo más pequeña, su autoridad desvaneciéndose ante la inminente oscuridad. «No pueden dejarlos. No pueden permitirlo», instó la hermana, sacando un viejo documento arrugado que le temblaba entre los dedos. «Esto habla de un ritual que se realiza cada diciembre, donde la diócesis activa el ciclo siniestro, el último sacrificio. Este año se llevará a cabo algo horrible». Mientras la comunidad absorbía su dolor, una idea aterradora se deslizó a través de sus mentes. La diócesis no solo sabía de las desapariciones, sino que las fomentaba. Era un sistema de fe retorcido, alimentado por la corrupción y el miedo. «Han vendido sus almas por poder», musitó un niño atrapado en la jaula. Sus ojos sentían lo que los adultos parecían no entender. «No, esto tiene que parar», gritó el hombre que había hablado antes, su voz resonando en el vacío. «Necesitamos salir de aquí y alertar al pueblo. Debemos detenerlo antes de que sean demasiado tarde». Pero la Madre Superiora, como un espectro aterrador, se interpuso en su camino, su locura comenzando a mostrar fisuras. «Ustedes no entienden. Lo que hemos hecho es para obtener luz, fuerza para lo que está por venir», dijo, su voz ahora más un susurro. La tensión se volvió palpable. La comunidad, atormentada por la verdad sobre lo que había ocurrido ahí, comenzó a dudar. El horror no solo estaba presente en el convento. El alcance de la corrupta autoridad era aún más profundo, una sombra en sus corazones debilitados. «¿Y si todos ellos han estado involucrados?», preguntó una mujer, la incredulidad petrificándola. «¿Qué pasa con nuestros dioses? ¿Con nuestra fe?». Los ojos se llenaron de luz, y la hermana sobreviviente, apretando su puño, se dirigió a ellos. «Su fe ha sido manipulada, pero no debemos dejarnos llevar por el desamparo. La luz que ellos prometen es solo oscuridad. Si nos quedamos aquí, seremos parte del sacrificio. Necesitamos romper este ciclo». El pánico estalló. Las jaulas resonaron y los gritos de muerte se multiplicaron. La comunidad se volvió una mezcla de furor y terror. La situación subía de temperatura. La Madre Superiora, sintiéndose acorralada, emitió un grito escalofriante. «No dejaré que escapen». Mientras la comunidad se lanzaba hacia las escaleras, una sombra oscura emergió del fondo del sótano, manifestándose como una figura vestida con la capa de la noche. Era como si la misma oscuridad que habían estado evitando hubiera cobrado vida. La hermana sobreviviente, su rostro sereno, miró a los otros. «Debemos colaborar para vencer esto». Este era el momento. La comunidad se apretó y juntas comenzaron a gritar. «No más niños, no más sacrificios», declararon. La figura oscura se acercó, pero al sentir el poder de sus voces unidas,
retrocedió. El horror estaba en el aire, pero había una brizna de esperanza. «¡Rápido! ¡Liberemos a los niños antes de que sea demasiado tarde!», gritó uno de los vecinos, lanzándose hacia las jaulas para comenzar a abrirlas. Los niños, ojos desbordantes de asombro, miraban la oportunidad de supervivencia, pero la ira de la Madre Superiora era una tormenta, y la atmósfera ya no era segura. Con cada niño liberado, un nuevo grito resonó, un coro de terror y esperanza. «Estamos con ustedes», se escuchaba entre abrazos. Y así, la comunidad se convirtió en un faro de luz en la oscuridad. Mientras hacían su escape, la figura oscura se movía más rápido, como sombras acechantes. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a los fieles. Algo se estaba gestando. Cuando cruzaron la puerta del convento, un escalofrío corrió por sus cuerpos. Todo había salido de control. La Madre Superiora, ahora llena de furia, se desvanecía en el fondo. El grito de uno de los niños les llegó como un eco. «Lo que ha sido sembrado aquí no se quedará dormido». Mientras huían en la penumbra, sabían que la oscuridad los perseguía, que la verdad aún estaba oculta. Las sombras estaban esperando, y lo que habían encontrado podría ser solo el principio de algo mucho más aterrador. Así terminó aquel día, pero el miedo latente ya no les dejaría. La comunidad sabía que el terror que habían enfrentado era solo un eco de aquello que podría regresar, más fuerte. Las preguntas quedaban flotando. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podrían enfrentar a la luz que prometían los engañadores? La historia no terminó ahí. No, solo comenzaba. ¿Crees que puedes quedarte callado ante la verdad que se avecina? Entonces alza tu voz y actúa. No dejes que el miedo te silencie. Combate la oscuridad. Revela la verdad.